En un siglo donde la astronomía desafió los límites de lo conocido, un misterio gravitacional acechó a los científicos. El legendario planeta Vulcano, el número 0 del sistema solar, Urbain Le Verrier, el astrofísico audaz, predijo su existencia, pero ¿fue real o solo un espejismo? Pues acompáñame a descubrirlo. Pero antes de adentrarnos en este misterio astronómico, te invito a darle un like si te intriga la historia que está por revelarse. ¿Quieres seguir explorando el universo con nosotros? No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. En la segunda mitad del siglo XIX, la astronomía se enfrentó a un enigma celestial, el misterio del planeta Vulcano, una entidad hasta entonces desconocida en las entrañas del sistema solar. El protagonista de esta historia es Urbain Le Verrier, un visionario astrofísico que ya había predicho con precisión la existencia de Neptuno. Sin embargo, aún quedaba un desafío astronómico por conquistar: el misterio de un planeta desconocido que podría estar escondido entre el Sol y Mercurio. Le Verrier, armado con su destreza matemática, se embarcó en un viaje mental para resolver este enigma cósmico. Calculó las órbitas de los planetas teniendo en cuenta la ley gravitacional de Newton. A medida de que avanzaba en sus cálculos, notó una discrepancia. Urano, el séptimo planeta, se movía de una manera inusual, desviándose de las predicciones anteriores que habían sugerido. Le Verrier, perfeccionista y decidido, no se detuvo. Con paciencia y un intelecto incansable, exploró cada posible explicación. La razón detrás de la extraña órbita de Urano podría ser un nuevo actor en el escenario, un planeta desconocido. Se aventuró a calcular la ubicación y la órbita de este misterioso objeto, cómo debía moverse para explicar el comportamiento de Urano, qué dimensiones debía tener. Le Verrier estaba decidido a descubrirlo. Luego hizo un llamado a otros astrónomos para que se unieran a la búsqueda. Un astrónomo alemán fue el primero en aceptar el desafío y dirigió su telescopio hacia la región del cielo donde Le Verrier había predicho que el planeta Vulcano debería estar. El resultado fue una sorpresa: no se encontró rastro de Vulcano. Sin embargo, la búsqueda no terminó aquí. Otros astrónomos aficionados afirmaron haber visto el planeta en tránsito frente al Sol. Las noticias finalmente se extendieron como reguero de pólvora, y pronto la existencia de Vulcano fue anunciada en el New York Times y se incluyó en los libros de la época. Pero como suele ocurrir en la ciencia, las respuestas a menudo generan más preguntas. Pronto, las medidas de los astrónomos aficionados comenzaron a contradecirse. Algunos afirmaron haber visto 2 planetas en lugar de uno, mientras que otros atribuyeron las observaciones a manchas solares o imperfecciones en las lentes de sus telescopios. Esta controversia llevó a la conclusión de que Vulcano podría ser un espejismo. Los eclipses solares, que deberían haber sido causados por Vulcano, también se convirtieron en un punto de disputa ya que nadie pudo documentarlos. La historia del planeta Vulcano se convirtió en una leyenda de la astronomía. Aunque Le Verrier y otros intentaron resolver el misterio, este astrofísico audaz finalmente tuvo que admitir que Vulcano era un enigma no resuelto. ¿Realidad o ficción? Después de la emocionante búsqueda de Urbain Le Verrier y la efervescencia en torno al planeta Vulcano, llegó el momento de enfrentar la cruda realidad. ¿Era Vulcano un objeto astronómico real o simplemente una ilusión óptica? El conflicto sobre la existencia de Vulcano pronto se hizo evidente. Astrónomos aficionados afirmaron haber visto el planeta en tránsito frente al Sol, pero sus observaciones no eran consistentes entre sí. Algunos incluso afirmaron haber detectado 2 planetas en lugar de uno, lo que agregó más confusión a su historia. Los eclipses solares, que deberían haber sido causados por la presencia de Vulcano, también se convirtieron en un enigma, y a pesar de las afirmaciones iniciales, nadie pudo documentar adecuadamente estos eclipses, lo que planteaba serias dudas sobre la existencia del planeta. El escenario se complicó aún más por la naturaleza misma de la observación. La ubicación de Vulcano estaba extremadamente cerca del Sol en el cielo, lo que lo hacía difícil de detectar sin la tecnología adecuada. Además, el brillo del Sol puede ser abrumador y distorsionar las observaciones, lo que complica aún más la búsqueda de un objeto cercano. A medida de que se acumulaban las contradicciones y las pruebas insuficientes,
comenzó a surgir una pregunta inquietante. ¿Era Vulcano simplemente un espejismo creado por imperfecciones en los telescopios o manchas solares mal interpretadas? Incluso Urbain Le Verrier, el arquitecto de esta búsqueda, tuvo que enfrentarse a la realidad. A pesar de sus contribuciones notables a la predicción de Neptuno y su valentía al plantear la existencia de Vulcano, el mismo Le Verrier finalmente tuvo que admitir que las pruebas de la existencia de Vulcano eran insuficientes. A medida de que el tiempo pasaba y las observaciones se acumulaban, la comunidad científica llegó a la dolorosa conclusión de que Vulcano no era más que una ilusión. A pesar de todos los esfuerzos y el entusiasmo inicial, el planeta Vulcano se desvaneció en el firmamento como una historia sin resolver. La búsqueda continúa. Aunque la historia del planeta Vulcano se desvaneció en la neblina de la duda, su legado se mantiene vivo a través de las constantes búsquedas de cuerpos celestes cerca del Sol. La controversia en torno a Vulcano puede haber llevado a la conclusión de que era una ilusión, pero en realidad la historia no termina aquí. La astronomía moderna y la ciencia espacial continúan explorando los confines de nuestro sistema solar en busca de respuestas. La búsqueda de objetos cercanos al Sol, similar a lo que intentó con Vulcano en el siglo XIX, sigue siendo una tarea desafiante. La ubicación cercana al Sol y la intensidad de su luz presentan obstáculos significativos para la observación precisa. Hoy en día, los telescopios espaciales y las misiones científicas, como el Observatorio Solar y el Heliosférico de la NASA o SOO, han arrojado luz sobre algunos de estos objetos cercanos al Sol, como los asteroides de tipo NEAS, objetos cercanos a la Tierra. Aunque estos descubrimientos son emocionantes y han contribuido al conocimiento astronómico, la búsqueda de un objeto similar a Vulcano continúa siendo un desafío. La historia de Vulcano nos enseña una lección fundamental. La ciencia es un viaje constante de exploración y descubrimiento. A menudo, los misterios del universo no se revelan de inmediato, y los enigmas a veces persisten durante generaciones antes de encontrar respuestas. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? En la búsqueda de cuerpos cercanos al Sol, las misiones espaciales y los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades para explorar estos desafiantes rincones del cosmos. La ciencia continúa avanzando y quién sabe qué secretos del sistema solar aún esperan ser desvelados. Aunque Vulcano puede haber resultado ser un mito, su historia sigue viva como un recordatorio de la perseverancia y la curiosidad humana. En la exploración del espacio y la astronomía, a menudo enfrentamos incógnitas, pero es precisamente ese sentido de maravilla y búsqueda lo que impulsa a la humanidad a seguir mirando hacia las estrellas en busca de respuestas. Entonces, ¿será Vulcano simplemente un capítulo perdido en la historia de la astronomía? ¿O podría haber más sorpresas esperando en las profundidades del espacio? ¿Qué crees que pasó con el misterioso planeta Vulcano? ¿Realidad o ilusión? Déjanos tu opinión en los comentarios. El misterio de Vulcano es uno de los episodios más enigmáticos de la historia de la astronomía. Aunque ya hemos explorado gran parte de esta historia, existen algunos detalles adicionales que vale la pena conocer. El astrónomo francés Urbain Le Verrier fue una figura central en esta narrativa intrigante. Conocido por sus predicciones precisas en el campo de la astronomía, Le Verrier predijo la existencia de Vulcano antes de que cualquier observación respaldara su teoría. Sus habilidades para calcular órbitas planetarias se basaban en la teoría de gravedad de Newton, lo que marcó un hito en la predicción de cuerpos celestes. La búsqueda de Vulcano involucró a astrónomos de todo el mundo, desde Francia hasta Alemania y Estados Unidos claramente. Incluso, astrónomos aficionados afirmaron haber detectado a Vulcano, lo que contribuyó a la controversia. Esto ilustra la pasión y la colaboración en la comunidad astronómica del siglo XIX, que se unió en la búsqueda de este misterioso planeta. Sin embargo, a medida de que avanzaba el tiempo, las evidencias se volvían más escasas y contradictorias. Los eclipses solares, que deberían haber sido causados por presencia de Vulcano, nunca se documentaron adecuadamente. La creciente duda sobre la existencia de Vulcano llevó a la pregunta fundamental: ¿era un objeto astronómico real o simplemente una ilusión óptica?
El surgimiento de la teoría de la relatividad de Einstein en la primera mitad del siglo XX proporcionó una respuesta. La teoría de Einstein ofrecía una explicación satisfactoria para las desviaciones en la órbita de Mercurio que antes se habían atribuido a la presencia de Vulcano. Esto marcó un hito en la física y reafirmó la importancia de la ciencia en constante evolución. Aunque Vulcano resultó ser un mito, la búsqueda de objetos cercanos al Sol continuó. Los asteroides que se encuentran en el cinturón entre Marte y Júpiter, conocidos como asteroides de tipo NEAS o objetos cercanos a la Tierra, se convirtieron en objetos de estudio y observación. Esta búsqueda de objetos cercanos al Sol sigue siendo una parte fundamental de la exploración astronómica y espacial. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido fascinante. Activa la campana y déjanos tus comentarios. Hasta el próximo video.